La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias al Evangelio de Lucas en el concepto de la Gran Comisión relacionada con el Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 24, y leo con ustedes del 44 en adelante de esta manera. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa de Dios del Espíritu Santo viene desde el Antiguo Testamento a través de un profeta llamado Joel. Allí dejó plasmado el Señor una promesa que se vendría a cumplir con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No obstante ello, el Espíritu Santo siempre actuó con los profetas, los reyes y otros que el Señor les daba oportunidad de predicar la palabra o dar un mensaje. Pero cuando el Señor Jesús pasó por el suplicio de la cruz del Calvario, se derrumbaron muchas cosas, entre ellos la fe de algunos. Entre ellos se derrumbaba también la esperanza. Muchos decían que Él era el libertador, y por eso le dijeron al Señor: pensamos que Él era el libertador, pero no lo era. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La incertidumbre, la persecución y muchas cosas más venían como a borrar una historia que era presente y era futura. Por eso que cuando van camino a Emaús, dos de ellos, yo pienso que van resignados, van tristes, van comentando los acontecimientos en Jerusalén, que muchos no creían que así fueran, puesto que siempre creyeron que era el Señor el que los libertaría. Entonces, en ese camino el Señor se pone a la par de ellos y les comenta la realidad. Al final se les muestra, todos conocemos la historia, pero en el momento que se le mostró a los del camino a Emaús, vale decir de Jerusalén a 60 estadios que daba Emaús, y para allá iban ellos, y cuando se les mostró, lo que hizo fue arder su corazón y hacerlos devolverse a Jerusalén sin que nadie les dijera nada. Lo que querían era venir a Jerusalén a encontrarse con los discípulos que habían dejado y decirles: hemos visto al Señor, hemos platicado con el Señor. Eso era la noticia que ellos traían. Yo creo que venían más presurosos del regreso que cuando iban para Emaús, tristes, porque ahora venían gozosos, llenos de alegría, porque habían visto al Señor. Lo que eso hacía, hermanos, era llegar donde estaba la incertidumbre, donde estaba la duda, que eran los discípulos que se habían quedado allí comentando también y lamentando la muerte del Señor. Pero ellos vinieron a darles la noticia que ellos ya habían recibido de las mujeres, y los encontraron escépticos, los encontraron con la duda. Por eso es que el Señor se les aparece de nuevo y les aparece con la muestra de que Él era. Entonces, hermanos, esa confirmación que el Señor traía a los discípulos era para también dejar en ellos aquellas dos cosas importantes, como lo es predicar su palabra y como lo es recordar el Espíritu Santo. Porque cuando lo leímos acá, nos damos cuenta de los acontecimientos y nos damos cuenta
cuál es la misión y qué es lo que ampara esa misión y con qué llevar a cabo esa misión. Por eso quiero hablar un poquito esta tarde sobre este título: espera hasta ser investido por el poder de Dios. Es un mensaje a la iglesia este título. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, regularmente está siempre oyendo palabra, pero no todos estamos en la misma sintonía de creer que Cristo resucitó, que vive y está en el cielo. Y mucho menos creer que el Espíritu Santo puede todavía bautizar. Nosotros estamos regularmente preguntando, levanten la mano los que están bautizados en el Espíritu, y de repente vemos que los que no están bautizados vamos a predicarles a ellos. Pienso que debemos de predicarle a ambos, porque la llenura del Espíritu Santo a veces la olvidamos. En primer lugar, hermanos, la espera es para comprobar el poder de Dios. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no conoce el poder de Dios. No sabe del poder de Dios, y si lo sabe es porque ha visto en otros, a veces imposición de manos, o ha visto cosas sobrenaturales. En primer lugar, es la comprobación del poder de Dios para dejar plantada verdaderamente la fe en las personas. Porque, hermanos, si hablamos de un Cristo crucificado, estamos hablando de un Cristo que se celebra en Navidad, un Cristo que se celebra, qué sé yo, en otras épocas, pero después lo volvemos a dejar crucificado y enterrado. Hermano, eso no puede existir para el que tiene el poder del Espíritu Santo, para el que tiene la revelación de la palabra. Los discípulos que en este momento encuentran, los de Maús, los encuentran así. ¿Por qué les digo que los encuentran así? Cuando ellos vieron, cuando lo crucificaron, ellos vieron cuando lo bajaron de la cruz, ellos vieron y comprobaron que estaba muerto, ellos vieron que lo llevó José de Arimatea y Nicodemo a una tumba, ellos vieron cuando pusieron la piedra, ellos se retiraron ahí sabiendo que estaba muerto. Pero el Señor les dijo en repetidas veces que iba a resucitar. Y ahí estaba el gran problema. Porque lo que vieron, eso grabaron y con eso se quedaron. Y hay mucha gente que está así, amado hermano. Mira, yo fui a dejar a un amigo al cementerio esta semana. Y con muchos honores, porque era un piloto de TACA. Pero cuando yo vi el féretro, lo destaparon, por supuesto el vidrio, para que lo viera la gente por última vez, pero Nicho estaba muerto. Vi cuando se dijeron las últimas palabras y encaminaron el féretro al hoyo, porque Nicho estaba muerto. Le pusieron la plancha, le lanzaron flores, hicieron toda la ceremonia y luego la tierra. Pero yo me vine pensando que Nicho está muerto. Eso le pasó a los discípulos. Así dejaron al Señor en aquella tumba fría. Y la promesa y la esperanza de que resucitaría se les olvidó, no la creyeron. Por eso cuando fueron a enterrar, han hecho muchos que no entienden esto, lo dejaron enterrado. Pero los que creemos en la promesa de Dios, Nicho va a resucitar, Nicho es mi amigo. Pero el Señor les dijo que iba a resucitar y no lo creyeron, y ahí están escépticos todavía. Entonces el Señor regresa para que ellos planten una fe más fuerte, más profunda, y no guarden a un Cristo crucificado, ni mucho menos enterrado, que el Señor quiere revelarse a tu vida. El Señor quiso revelarse a ellos. Si ustedes me vieron crucificado, me vieron que me llevaron a la tumba, pero aquí estoy, dice el Señor, porque yo he resucitado. Entonces los discípulos están alarmados, hermano. Jesús lo que les muestra a ellos es que para Dios todo es posible. Entonces plantar la fe en ellos, hermano, es una revelación por fe. Si tú no tienes a Cristo revelado en tu corazón, déjame decirte, tenemos un pequeño detalle que arreglar. Y ese detalle, amado hermano, tiene que transcurrir en nuestra vida, porque si Cristo no se revela en nuestras vidas, estamos un poquito atrasados. ¿Sabe usted? Allá cuando usted lee Juan 14:9, dice, si me conocen a mí, dijo Jesús, conocen al Padre. Entonces hay quienes solo hablan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no se ponen a pensar
que si Cristo no se revela en sus vidas, no van a conocer al Padre y menos el Espíritu Santo. Perdonen que sea tan drástico en decir esto, pero es importante. El Señor se apareció también para aclararles el pensamiento. ¿Hay nebulosas en los pensamientos? Sí, hermanos, hay nebulosas en los pensamientos. Hay pensamientos buenos, hay pensamientos malos. Usted sabe de que nosotros debemos de que tener, como Tomás, ver las cosas. Por eso el Señor, cuando usted lee este capítulo mismo, el versículo 39, el Señor se les presentó y les dijo: miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hermano, aquí está la gran diferencia de lo sobrenatural. Hay espíritus, muchos espíritus, pero no los vemos. Nosotros no podemos ver los espíritus, ni el mío mismo puedo ver. Pero sabe, hermano, que el Señor se presenta en vivo y en directo con una demostración colectiva. Esa demostración colectiva es para afirmar la fe, para declarar que Él vive. Porque esa evidencia es colectiva. Hermano, esa evidencia colectiva es sobrenatural, solo Dios la puede hacer. Por eso Él les ha recordado en el 44 cuando les dijo: estas son las palabras que les hablé. Y estas son las palabras que son necesarias que se cumplan, para que se cumpla lo escrito por los profetas, por Moisés, por los salmos. Porque la Biblia entera habla de la preexistencia del Señor. Y nosotros tenemos que enterarnos de la preexistencia para venir al Nuevo Testamento y conocer a Cristo, conocer al Hijo de Dios, conocer a aquel Cristo que padeció. Cuando eso llega a nuestras vidas, entonces, hermano, con ese historial humano de Cristo, entendemos mejor las cosas. Los discípulos ya no quieren nada, no lo entienden, no soportan eso. Hermanos, eso pasa cuando un ser querido se va. Claro que el consuelo es que resucitará, pero uno pregunta: ¿y cuándo? Los que van camino a Emaús le dijeron: mira, a nosotros se nos dijo que Él iba a resucitar el tercer día, y hoy es el tercer día y no hemos visto nada. Y hablaban con el resucitado. Hermano, cuando tú estás hablando con el Señor Jesús, estás hablando con el que resucitó y vive para siempre. Cuando tú estás allí, estás comenzando a abrir el entendimiento. ¿Por qué? Cuando el Señor dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendiesen las Escrituras. Amados hermanos, no andemos buscando otro historial, no andemos buscando un bestseller para conocer a Cristo. A Cristo se lo vamos a conocer por su palabra, aquí está. El Señor se revela a través de la palabra en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que entender que si a los discípulos les pasó eso, a nosotros quizás nos esté pasando lo mismo. Hermanos, necesitamos que el Señor a través de la palabra nos abra el entendimiento. En primer lugar, para comprender el significado de las Escrituras. Hermano, cuando uno lee cualquier libro, cualquiera, siempre va a sacar una conclusión. Siempre, cuando uno está estudiando por ahí, le dan a leer un libro y le piden: deme una conclusión del libro. Eso lo que me dice es que yo lo leí. Yo tenía un maestro que no lo queríamos en el momento, pero después lo amamos más que nada, porque nos dejaba allí en el ISUM un libro para leer, un libro así de grueso, hermano. Y no solo eso, sino que él lo había marcado, el suyo, y nos daba una separata. Y yo tenía que encontrarlo marcado y me obligaba a leer, 1 de la mañana, 2 de la mañana y leyendo para poder entender el libro. Y el libro era justamente del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Cuando el Señor le abre el entendimiento al pueblo, le abre el entendimiento a los discípulos, es para que comprendan el significado de las Escrituras. Cuando no entendemos el significado de las Escrituras, hermanos, estamos perdidos. Eso implica escudriñarlas. Y no solo escudriñarlas, sino que entenderlas. Pero no hay otra forma más que leyéndolas.
Por eso es que la palabra es inspirada por Dios, usted lo sabe perfectamente bien, la Biblia así lo dice. Pero usted necesita iluminación y necesita pedirle a Dios que le dé la iluminación sobre la palabra. Hay veces que no la entendemos, hermano. Hay veces que no logramos pasar de ahí. Pero el Señor dice, les abrió el entendimiento. En este caso, para que entendieran las Escrituras. Hermanos, muchas veces podemos estar leyendo la Biblia y no nos damos cuenta cuál es el objetivo y qué queremos con ello. Dice que aquí, cuando por la fe se llega, podemos llegar a comprender por qué murió el Señor. Uno se pregunta, ¿y por qué murió? A veces le pregunta a cristianos, y no saben responder por qué murió el Señor. Pero cuando usted entra en el detalle de la Escritura y se da cuenta, no necesita ser un teólogo con profundidad grande como Pirman o otros. No, usted lo que necesita es que Dios le revele a través de la inspiración y la iluminación la palabra. Porque es ahí lo que los discípulos tenían el problema. Es el problema, el mundo entero está en este problema. Las iglesias, algunas están en este problema. Hermanos, no podemos nosotros ser la excepción. Tenemos que aclarar estos conceptos y entender qué es lo que el Señor quiso decir a través de la Escritura. O qué nos está queriendo decir en un presente. Esa pregunta es ¿por qué murió el Señor? Pues los discípulos decían que estaban bien con Él, ¿no? Un ministerio precioso, andaban para allá y para acá, pero se les murió, lo mataron. Hermanos, qué difícil es comprenderlo, ¿no? Que todo es tan pasajero, pero ¿por qué murió el Señor? Hermano, cuando el Señor les revela por qué murió, es esto mismo. ¿Por qué? Porque esto que el Señor hizo fue morir para ir al cielo, al tabernáculo, no hecho por mano de hombre, sino llegar al tabernáculo con su propia sangre del sacrificio perfecto y postrarse ante el Padre y decirle, he cumplido la misión. ¿Por qué? Le estaba diciendo con eso, ya no existen los sacrificios terrenales, no hay nadie más que pueda hacer un sacrificio como lo he hecho yo, y aquí traigo mi sangre, Señor, aquí hasta el propiciatorio, y ese punto es tan importante para que te revele Jesucristo en su corazón, cuando le dé valor a la sangre preciosa que cayó en la cruz del Calvario, amado hermano. Cuando tú entiendas esto, entonces has pasado al otro lado, a entender que Cristo resucitó y que está en el cielo, y por lo tanto tú también vas a resucitar un día. Porque la sangre de Cristo tiene valor. Por eso murió el Señor a esa edad, porque Él mismo con su sangre llegó al cielo mismo. Y esa sangre es el último sacrificio terrenal. Hermano, cuando tú tienes esa revelación, lo que estás haciendo es prepararte en un terreno especial para recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero no, hermano, de repente divagamos en dos pensamientos, de repente estamos claudicando en cosas. Hermano, tenemos que comprender que hay un solo Dios verdadero y su mediador es Jesucristo entre los hombres. Mira, comprender la resurrección no era fácil para los discípulos. Por eso estaban ahí pensando y hablando y diciendo, y los de Maús vinieron también y no lo lograron. Pero el Señor se aparece y les hace un mensaje colectivo. Miren, yo soy. Les dio conocimiento. Entonces, ¿qué importancia tiene la promesa del Padre, hermano? Mucho. Por eso es que cuando leemos Lucas, veamos Lucas capítulo 1, nos damos cuenta de cómo el Espíritu Santo vino a la tierra en una avanzada que el Señor envió. Yo le llamo una avanzada que también era profética, y la envía a través del apóstol, de Juan el Bautista. Cuando leemos ahí en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 11 en adelante, usted puede leer, quizás yo le parafrasee la mayor parte, y dice que Zacarías tenía un problema con su mujer estéril, pero él había orado a Dios pidiendo un hijo y Dios se lo dio. ¿Y cómo se lo dio? Aquí está. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Él estaba en el altar. Claro que se turbó Zacarías, pero el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno
del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hermano, aquí está la manifestación gloriosa del poder de Dios. Aquí está la manifestación gloriosa del poder de Dios cuando comienza a abrir las puertas para la promesa. Porque a través de esa puerta que abre está llegando la avanzada de Dios sobre esta tierra. Está llegando la avanzada a través de Juan el Bautista, un hombre no muy querido por algunos, pero muy querido por otros. El problema es que el Juan venía a preparar un pueblo, que un pueblo estaba rebelde, indómito, un pueblo que no conocía de Dios, un pueblo que no quería entender quién era Dios. Entonces Juan el Bautista viene ungido por el poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, dice esta palabra. Entonces, hermano, si esta unción viene con él, ¿para qué venía? Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de Dios. E irá delante él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Alguien me dijo una vez, es que el Señor nadie tenía que prepararle caminos, no tenía que prepararle nada. Es que Dios así lo dispuso, amado hermano. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista venía a preparar el camino del Señor. Es como hoy en día, amado hermano, que nosotros, no me meto en nosotros, los evangelistas de la iglesia van a predicar la palabra, van a hablar del arrepentimiento porque hay pecado, van a hablar sobre quién los puede perdonar. Esa es una avanzada, y no es que el Señor lo esté necesitando, sencillamente lo que hace es preparar a un pueblo a través del Espíritu Santo, porque el que va ungido a predicar la palabra está diciendo la palabra verdadera. Por eso es que hay oídos que van a reteñir, hay mentes que van a conceptuar esto, y hay mucho pueblo que se va a convertir por el poder del Espíritu Santo de los evangelistas cuando van a los terrenos, hermano, a donde sea que se paren, el poder de Dios va con ellos, porque el Espíritu Santo que venía con Juan el Bautista sigue vigente para todo aquel que sirve al Señor. Entonces Juan el Bautista está parado allí, predicando y preparando un pueblo al Señor, y ustedes conocen la tragedia, que no es tragedia, por supuesto, que le arranquen la cabeza, pero así estaba escrito, hermanos. Mire, ¿qué es lo que pasaba? 6 meses después viene la promesa sobre nuestro Señor Jesucristo. Y la conocemos de sobra, pero repitámosla. Cuando María está apartada para el Señor, cuando María está apartada para el Señor, viene un ángel y le dice, oye, vengo a anunciarte que vas a tener un hijo. Y ese hijo se va a llamar Jesús. Y la mujer está desposada. Desposado en este caso es que con José estaban casados con compromiso de casarse a fin de un año. Pero en ese lapso le llega el ángel a platicar con ella. Y lo primero que le dice ella, ¿y cómo puede ser que yo tenga un hijo si soy virgen? Claro, el ángel lo sabía, Dios lo sabía. Pero aquí viene la manifestación del poder de Dios. Si ya lo hizo con Juan el Bautista, y Elizabeth tiene 6 meses de embarazo cuando viene donde María. Y mire lo que le dijo ahí en el versículo 35 el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este anuncio, amado hermanos, es el mismo que yo te puedo decir esta tarde. Cuando tú concibes al Hijo de Dios, cuando tú entiendes quién es Jesucristo, cuando tú ves el propósito por el cual vino a morir sobre esta tierra, entonces estás teniendo la revelación del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre te va a revelar al Hijo como el Hijo te revela al Padre. Y el Espíritu Santo que venga a tu vida, hermano, te hará una persona diferente, totalmente diferente. Y eso es lo que pasó acá. No lo podía entender María, por supuesto, pero cuando le dice, la sombra del Espíritu Santo de Dios te cubrirá y tú vas a concebir
y le vas a decir que este es el Hijo de Dios. Amado hermano, hermana, cuando le dijo primeramente, le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Pero ¿sabe qué? Este no es un sobrenombre, sencillamente es el nombre legítimo del Señor, el Hijo de Dios. Por eso, amado hermano, cuando tú escuchas hablar del Hijo de Dios, piensa en Dios mismo, piensa que es el Hijo del Altísimo, piensa que es la revelación de Dios en tu vida, piensa que es el que trae la promesa, piensa que es el Cristo que tú adoras y sirves, amado hermano. Esto es importante que lo revele el Señor en tu corazón. Por eso es que los discípulos están escépticos, no entendieron que era el Hijo de Dios y se quedaron allí. Amado hermano, cuando lo lograron entender, de seguro lloraron. ¿Sabe usted que el Señor tenía un equipo timón, que era Pedro, Juan y Jacobo? Ellos estaban allá en el altar con él llorando, orando en el monte, pero 9 estaban solo oyendo. Eso pasa en la iglesia, hermano. 3 están en el monte, pero los demás están solo oyendo. ¿Qué importancia tiene que busquemos al Señor? Por eso es que el Señor dijo en cierto momento, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, porque lo dijo por el Espíritu que había de venir. Eso tiene que tener la iglesia, una sed de Dios, de conocer verdaderamente al Hijo de Dios. Hermano, es bien complicado. Esta mañana, a mí mi pastor me dijo, usted predica en la tarde. Perfecto, pastor, muy bien. Y yo cuando tengo la mañana así, me voy a Josué a hacer otros quehaceres allá. Pero hoy decidí quedarme en la casa. Miren qué galán. Me acosté un poquito tarde orando. Me levanté tarde sin orar, porque sabía que tenía tiempo. Después me empezó a sonar el teléfono, pero igual, ahí estuve. Pero por ahí como las 10:30 de la mañana, sonó el timbre, y dije yo, no viene no viene nadie, es sorpresa. De repente mi corazón me dice, son los señores que vienen a evangelizar, ya los conocen ustedes. Entonces fui y vi por la mirilla, ¿verdad? Porque mi puerta tiene mirilla. Entonces vi que eran ellos y a mí me iban a dar desayuno a esa hora, imagínense. Y dije, voy a hacerlo después, los voy a atender. Ay, pero es que nunca se van. No, yo los voy a atender, porque me gusta atender a todo el que me lleva la palabra a la puerta. Así que a ustedes también, si llegan a mi casa, los atiendo. Oiga, y salí. Y me empezó a decir, ¿usted qué sabe del reino de Dios? Y yo le dije, pues, ¿qué es de Dios? Sí. Y ya sabe que el reino milenial, sí. ¿Ha oído? Sí. Y me empezó a evangelizar, muy bonito, por cierto. Pero, ¿y sabe que el Hijo de Dios? Sí, sí sé que el Hijo de Dios. Dios mismo. Ahí se acabó la alegría. Dios mismo. No, el Hijo de Dios. Sí, Dios mismo. No, que... Entonces, bueno, si ustedes me hablan mal de Jesucristo, hermanos, yo lo siento, no son mis amigos. Pero si usted me habla en bien de Cristo, vengan esas manos. Si usted dice eso mismo, apláudale al Señor, no se quede con eso. Ojalá así fuera. Porque el Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Yo le estoy contando que aquí vino a María el poder del Altísimo. Nada más y nada menos que el poder del Altísimo a la tierra misma a engendrar a su Hijo amado. Por eso es que cuando se revela el Señor a la vida de una persona es notorio, y a mí no se me puede olvidar cuando el centurión mismo que ordenó poner los clavos se dio vuelta cuando vio las tempestades, los terremotos y la oscuridad, se dio vuelta y vio la cruz del Calvario y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento se lo reveló el Señor. Hermano, si en el momento que te lo revela vas a ver la cruz del Calvario y decir, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Cuando lo veas resucitado en tu vida, cuando lo veas en manifestación por el Espíritu Santo en tu vida, entonces podés decir con autoridad, este es el Hijo de Dios, con toda autoridad. Dice la Biblia que nadie llama Señor al Señor si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Oiga, hermano, interesante. Jesús venía
aclarar los conceptos. Y él dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar el Espíritu Santo sobre ustedes. Eso fue lo que dijo el Señor, porque Él tenía el Espíritu Santo. Su ministerio estaba lleno de poder, estaba lleno de la autoridad. Por eso es que cuando leemos Lucas 4, no se ha ido muy lejos en su Biblia, Lucas 4 hay una revelación profética, que el Señor Jesús la sabe y la dice para que la entiendan y la recuerden. Porque ahí en Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado. Y tiene una lista para qué lo envió. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Cuando el Señor está en la sinagoga de ellos, en el capítulo 4, puede comenzar a leer desde el 17. Ahí se le dio el libro para leer. El libro era el rollo para leer la palabra. Le tocaba al Señor leerla. Y cuando le dieron la palabra para leerla, Él se paró. Era costumbre que si no iba a predicar, se paraba, la leía, ponía el libro y se sentaba. Pero si se quedaba sentado es porque la iba a predicar. Y en esta oportunidad el Señor lee el libro. Voy a leerle lo que dice textualmente la palabra, versículo 17 del capítulo 4 de Lucas. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, esta profecía que el Señor tiene autoridad de dar es la que dio Isaías en su capítulo 61. Cuando el Señor ya había anunciado que el Señor venía ungido por el Espíritu de Dios. Cuando había anunciado que en él reposaría el Espíritu Santo de Dios. Ese poder y esa autoridad era sobre un hombre terrenal que venía 100% hombre, pero 100% Dios, le duela a quien le duela. El Señor venía 100% Dios en una relación inmanente con el Padre. Por eso respetaba al Padre, oraba al Padre, buscaba al Padre, pedía permiso al Padre, oraba cuando iba a haber un milagro. Siempre estuvo ligado al Padre, amados hermanos. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, sencillamente. Entonces, ¿qué pasó? El Señor está allí con el poder de Dios. ¿Y qué? Lo sacaron para apedrearlo y irlo a despeñar. Pero dice que pasó entre medio de ellos y se fue. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, hermano, mira, cuando el poder de Dios está sobre tu vida, olvídate de lo demás. Yo te digo, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para revelarse a nuestras vidas, sencillamente por eso, y mostrar el poder que tiene la última expiación de su sangre preciosa allá en el tabernáculo de Dios. Oiga, a ti te pueden pasar muchas cosas, pero tú tienes que echar mano del poder de Dios, de lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe usted? Miren, uno cree que está en victoria a veces, y siempre para estar en victoria le falta un pedacito para declarar la victoria. Ayer nosotros como pastor de filiales tengo que hacerlo. Entonces, teníamos una campaña médica en Aguilares, la filial de Aguilares. Yo tenía que ir a traer a los médicos, llevarlos, estar con ellos allá. Y cuando veníamos al regreso, veníamos en Victoria. Atendieron 114 personas, hubo 18 conversiones, creo que unos 10 reconcilios, algo así, y se beneficiaron las personas. Entonces todos los hermanos médicos que venían conmigo y los servidores, que aquí hago público agradecimiento a Marquito, nuestro médico que estuvo con nosotros allá, afligido porque habían como 100 personas esperando y solo había 2 médicos. Pero el Señor es bueno. Entonces veníamos en Victoria, venían cantando, comentando, cuando de repente yo hice una maniobra en la carretera así subiendo, una maniobra de esas raras que yo alcancé a ver la motocicleta, vi el auto que pasé, porque soy buen conductor entre paréntesis, y respeté, pero el motociclista no lo entendió así. Y el motociclista me comenzó a pitar a mi mamá, nada que ver.
Y la hermana que venía al lado mío me dijo, hermano, déjelo que se vaya. Sí, sí, eso voy haciendo, le dije. Pero él me iba esperando. Y cuando yo llegaba cerca, yo sé que están grabando, pero lo voy a decir, me hacía así. Y la hermana que iba al lado empezó a tener miedo. Y me dijo, hermano, mejor deténgase donde esté un policía, mejor no sigamos. Y yo le bajé la velocidad, pero él le bajó también. Y me empezó a dar miedo. Y dije yo, no puede ser, si solo con la mano me hizo así. Y entonces vengo yo y seguí. Cuando llegué arriba, ya cuando se terminan las grandes cuestas, allá estaba esperándome y siguió conduciendo. Y cuando llegamos al semáforo, yo me encendí en ira. Y cruzan los malos pensamientos que no se los voy a decir. Y cuando él me volvió a hacer así, como les estaba diciendo, porque ya los cansé a las cámaras, yo le hice así. Lo que le quise decir, a mí no me trates así. Con mi pensamiento, yo soy hijo de Dios. Y le dije así, y cuando le dije así, se volteó más enojado. Y dije yo, lo enojó y no sabe lo que yo he dicho. Entonces le dije a las hermanas, comiencen a orar, porque ese hombre no tiene buenas intenciones. Es que va armado, y si yo no le he visto arma, pero debe ir armado. Mire, hermana, oremos, que el Señor le cambie. Y las oraciones malas, ¿verdad? Unas decían, Señor, quémale la moto. Otros decían, Señor, que se le pinche una llanta. Y otros decían otras cosas. Y yo le decía, porque yo soy bueno, ¿verdad? Yo le decía, Señor, solo bórrale del pensamiento lo que pasó. Solo ayúdalo, Señor. Muéstrale tu gloria, Padre. Y bueno, y sigue. Y dije yo, no voy a usar vías para que él no sepa para dónde voy. Llegamos a la primera bifurcación en la cual yo tenía que cruzar. Y él estaba ahí viendo y no vio vías. Pero sí, qué curioso, se puso al carril mío y dobla al mismo lugar mío. Y para los que conocen el camino, miren, no es mentira lo que les estoy contando y tiene relación con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es bueno, saberlo. Da miedo, sí. Entonces, cuando llegamos, cruzamos para salir a San Ramón y venir a salir aquí arriba por San Antonio Abad, dije, en esta bifurcación, si él se va arriba del puente, yo me voy abajo. Y si yo me voy abajo, él se va a ir al puente, pero como él iba antes llegando al puente, y yo tomé la decisión y dije, yo voy sobre el puente porque voy para tal lado, no puedo cambiarme. Y ahí iba por encima del puente. Y me esperó más adelante y me volví a hacer las señales, pero ya no le hicimos caso. Y ya no iba tan enojado, porque el Señor es bueno. Cuando llegamos allá, que yo sigo recto y está el paseo Escalón, él cruzó y yo tenía que ir recto. Pero como me llevaba bien custodiado, en el cruce que hizo y me vio pasar, me volvió a hacer la señal y me volteaba a ver y yo seguí camino. Todos íbamos victoriosos, sí, pero la victoria no es esa, hermano. El Señor siempre va a querer tener un complemento para tu victoria. Si eso no nos hubiese pasado, no declaramos victoria real. ¿Por qué? Porque ahí conocimos el poder de Dios. Ahí nos dimos cuenta realmente quién iba con nosotros y quién están con nosotros, hermano. Él se fue por un lado y él por el otro. Lo que hizo el Señor fue probar si teníamos miedo o no. Nosotros tenemos que tener el valor suficiente cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y usted como evangelista, usted como iglesia, hermano, cuando sea lleno del poder de Dios, va a comprobar lo sobrenatural y cómo Dios actúa con el enemigo. Algunos no me creen, en mi casa les contaba y no me creían. Bueno, mi cuñada sí me cree, lo que hizo ponerse a orar y oró coincidentemente lo mismo que yo. Bórrale el pensamiento porque no te vuelva a ver el microbús, y etcétera, etcétera. Miren, hermano, cuando el bautismo llega, Jesús
lleno de poder y murió en la cruz. Pero esa fue su victoria, ¿o no? Y la suya también. Pero cuando Jesús vino, marcó diferencias en el bautismo. Y yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12. Esa diferencia que marcó el Señor es bien notoria. Para explicarla cuesta un poco, pero es notoria. Cuando en el versículo 13 del capítulo 12 a los Corintios dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, la palabra por es una palabra que hay que tomarla en cuenta, porque la Biblia dice que fuimos bautizados por el Espíritu Santo, y fuimos bautizados con el Espíritu Santo, y fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se da cuenta de esas palabras que son proposiciones, tiene que ponerle atención, porque lo que dice el apóstol es: porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos. Hermano, cuando el Señor habla de un bautismo por, es un plural perfecto. ¿Por qué razón se lo digo? Porque el Señor, cuando le dijo a los 120, a los 500, no se vayan para otro lado, quédense en Jerusalén y esperen la promesa, se los dijo de una manera especial. El problema es que no iban a ir los 500, solo fueron 120. ¿Por qué? Porque los iba a bautizar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fueran un colectivo, para que fueran una congregación, para que fueran uno solo. Por eso, amado hermano, cuando el Espíritu venga y nos bautice por el Espíritu Santo, entonces la congregación entera va a responder al Hijo de Dios. Entonces la congregación entera va a servir a Dios. Entonces la congregación entera va a adorar de verdad a Dios, amado hermano, cuando lo entendamos de esa manera, en una zona colectiva. Por eso es que en la iglesia debe ser todo el cuerpo de Cristo bautizado en el Espíritu Santo, todo el cuerpo de Cristo. Si usted lee lo que dice Pablo, ¿qué tal si solo yo hablo de mi mano? Si hablo de mis ojos, hablo de mis oídos, hablo de mis pies. Si somos un solo cuerpo. Por eso es que esos 120 eran victoriosos al conocer lo sobrenatural de Dios. Por eso es que ellos tenían el concepto de Dios más claro, porque estaban entre los discípulos que no creían en la resurrección de Cristo, no habían creído en el poder de Dios, pero ahora que son sobrenaturales, que lo creen todo, hermano. ¿Por qué? El Señor dijo cuando se iba: yo me voy y no quedarán huérfanos. Cuando usted toma ese dato para sí, solo recuerde que usted no es huérfano. Si usted cree que no tiene padre, madre sobre esta tierra, pues no hay problema, ya se fueron, pero tiene un Padre amoroso que se llama Jesucristo. Y Él les dijo: y yo enviaré el Espíritu Santo de verdad, el cual estará en vosotros y con vosotros. Note usted la gran diferencia que marcó el Señor. ¿Por qué? Porque cuando habla de que está con nosotros, somos los que estamos integrados a la iglesia. Somos los que cuando venimos en conjunto a la iglesia, hermano, hablamos lengua juntos. Y juntos edificamos al cuerpo de Cristo. Juntos estamos hablando la palabra de Dios. Juntos nos estamos consolando. Juntos estamos ministrando. Juntos hacemos muchas cosas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque está con nosotros en una integridad de iglesia. Y cuando está en nosotros, amado hermano, es cuando individualmente tú decides servirle al Señor. Cuando tú tienes el Espíritu Santo contigo, en ti, entonces despierta en ti el amor al servicio a Dios. No importa en qué ministerio y dónde sea, como sea, tú ya estás vacunado, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el Señor es el que te va a dar esto. Mira, ha habido personas que dejan los ministerios. Y uno se da cuenta cuando hay un liderazgo. Bueno, la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Cuando hay un liderazgo y conversa con ellos, y se da cuenta que hay disidencia, hay peleas, hay siempre alguien que quiere romper algo. Entonces yo lo primero que pienso: ¿y el Espíritu Santo estará ahí con nosotros? Jeremías fue un profeta solitario.
Jeremías tenía que decirle al pueblo su fatal final. Pero Jeremías se reían de él, era el profeta llorón. A Jeremías le hacían cualquier cosa. Y un día quiso tirar el ministerio. ¿Alguno de ustedes le puede estar pasando, hermano? Yo le digo, en el amor del Señor, no. Si usted tiene la investidura del Espíritu Santo, diga, no. Apártate de mí, Satanás, dígale. Porque, hermano, la iglesia en progreso es la que tiene los ministerios bien conformados, engranaje perfecto. Porque el Espíritu Santo no deja detalles afuera cuando está con nosotros y en nosotros. Entonces el servicio al Señor tiene que ver mucho con la relación del Espíritu Santo en la vida devocional, en la vida de cada uno. Tiene que ver mucho con nosotros para muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Hay ruptura. Y esa ruptura, hermanos, no debe de existir, porque entonces no vamos a ninguna parte. A Jeremías le tocó. Y por eso Jeremías, le voy a leer lo que dice el capítulo 9. Jeremías, después de todo, discutió con el Señor y le dijo, no me acordaré más de él. O sea, era un soliloquio. Jeremías habló él solo con él y dijo, no me voy a acordar más de Dios. Mira qué palabra. Ni hablaré más en su nombre. Oiga, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dicho de otro modo, hermano, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y hay una llenura del Espíritu de Dios, no hay retroceso. Es un vehículo en directo, solo para adelante y atrás solo para agarrar impulso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como un fuego que viene a tu vida. Por eso dice la Biblia que aquellos 120 se puso como ascuas de fuego sobre su cabeza. No tenga miedo, no es que lo va a quemar el Señor, amado hermano. Sencillamente lo que quiero es que arde el fuego en tu vida, dice el Señor. Y cuando el fuego de Dios arde en tu vida, entonces serás una iglesia en progreso, una iglesia que no está fría ni caliente, sino para ser vomitada, sino que una iglesia que tiene el corazón de Dios, una iglesia que camina con Dios, una iglesia que obedece a Dios. Amado hermano, eso es importante. Por eso Pablo oraba por sus discípulos y uno de ellos Timoteo. Timoteo se le estaba viniendo para abajo el ministerio y entonces le dijo, mira, yo te he visto llorar y me alegro por verte llorar porque tu fe no es fingida, pero yo tengo algún consejo que darte, le dijo a Timoteo, y lo hemos dicho repetidas veces. Él le dijo, solo te pido que avives el don del fuego de Dios que está dentro de ti, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Oiga, hermano, eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Por eso es que tiene a los discípulos en formación en línea, diciéndoles, miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo, no soy un espíritu. Estoy aquí para abrirles el entendimiento y para decirles que he resucitado, para que se predique este evangelio, para arrepentimiento y perdón de los pecados del pueblo, y no se vayan de aquí hasta que se vayan vestidos del poder de Dios. Ahí estamos. Jesús vino y nosotros recordamos que vino Juan el Bautista, pero ni se arrepentían ni pasaba nada. Y todavía hay pueblo que no se arrepiente, hermanos. Todavía hay pueblo que no hace nada por buscar a Dios. Jesús se encargó de la promesa. Cuando el Señor les dijo, miren, fue necesario que yo muriese y resucitara para esto, para que ustedes prediquen en mi nombre, para que ustedes lo lleven al arrepentimiento y perdón de los pecados, para que ustedes vayan por las naciones, para que empiecen por Jerusalén en aquel tiempo y a Popa ahora, para que vayan, porque yo les voy a enviar la promesa, pero vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Se acuerda? El Señor le dijo al pueblo,
yo ahora les digo que les pongo el bien y el mal, véanlo bien cual quieren. Les pongo la bendición y la maldición, vea cual quieren. Y yo pongo por testigo el cielo, dijo el Señor. Y aquí el Señor le ha dicho, vayan, prediquen en mi nombre el arrepentimiento. Vayan por las naciones, comiencen por Jerusalén. Y son testigos de esto, porque aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Amado hermano, hermana, yo quiero decirte esta tarde, yo no sé cuánto tiempo llevas tú esperando el bautismo. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú deseando el Espíritu Santo. Mira, cuando el Señor les dijo estas dos palabras, quedarse, hermanos, es el tiempo indefinido. Sí, a usted le dicen, espérate, quédate. ¿No es cierto que cuando a veces la fila del banco, ¿verdad?, los meten de 5 en 5, así los van poniendo, y cuando usted va llegando, ¡pum!, le ponen la mano, espérese. Y usted tiene que esperar. Así dice el Señor, no se vayan, quédense, no se desagrupen, no se vayan a diseminar, quédense. Esa es la palabra, quédense. Y mire lo que dice, hasta. Cuando dice hasta, hermanos, ese es otro tiempo indefinido. ¿Quedarme hasta cuándo, Señor? Hasta que pasen esos 5 y entro yo. No, si es que no estás en el banco. No estás en la fila del DUI, no estás en otro lado. Estás ahí perseverando en tu silla, estás perseverando en la congregación, estás perseverando con tu actitud, estás perseverando con todo tu ser. Entonces se va a cumplir contigo que estás esperando, y el Señor va a ver eso, y ese hasta va a llegar, hermanos, porque la promesa del Señor del bautismo es para todos. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? Solo Dios lo sabe. Primero hay que arrepentirse y buscar al Señor. Primero hay que buscar el perdón de Dios. Primero hay que entender las Escrituras. Primero hay que entrar por la capacitación del Señor para poder llegar y complementar esto y ser vestidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que los discípulos, amados hermanos, esperaron ahí 10 días de oración, y vino el poder de Dios sobre todo aquel grupo y fueron poderosos en el Evangelio. Mira qué lindo. Y el Señor se retira confiado cuando te deja en el compás de espera. El Señor se va confiado y dice, ahí estate, mi hijo. Ministro de alabanza, yo te voy a ungir, yo te voy a levantar con poder. Después ni le van a ver los dedos en el piano. Es que Dios así es. Tú que estás queriendo aprender al piano, querés tocar guitarra, pídele al Señor. Él tiene que ver mucho con la unción en todas las cosas que hacemos. Y mucho en todas las cosas que hacemos, hermano. Él tiene que ver mucho. Y Él se va confiado que tú te quedaste ahí esperando, haciendo algo, congregándote. Hay personas que se han ido de la iglesia sin conocer el poder de Dios, sin conocer el Espíritu Santo de Dios. Se han ido. Pero el Señor dice, quedaos vosotros hasta que seáis investidos de poder. ¿Se quiere quedar hasta que el Señor lo vista de poder, hermano? Las iglesias antiguas, por historia lo sé, no soy tan antiguo, pero comenzaban el culto a las 5 y no sentían a qué horas era las 5 del siguiente día, porque estaban adorando, danzando, bendiciendo a Dios, y todo lleno del poder de Dios. Porque Dios es así. Tú solo espera hasta ser investido. Dígame. Amén. Y lo sacó fuera hasta Betania, y esto lo he predicado otras veces y me gusta hacerlo. Alzó sus manos y los bendijo. Mire qué lindo, y los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí está el Señor arriba en el cielo, pero su Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Qué pueblo más escéptico. Parecen los discípulos esperando que les aclare el Señor los pensamientos. Póngase en pie conmigo. Padre, gracias. Señor, es necesario que te conozcamos. Es necesario que te presentes aquí mismo ahora, Señor,
por si hubiera escepticismo. Por si hubiera, Señor, me atrevo a decirlo, ignorancia. Porque María se sorprendió cuando le dijiste a través de tu ángel, lo que van a hacer es santo y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Tú te revelas a los corazones, Dios, porque no puedes venir a otra parte más que al corazón del hombre. Y tú quieres una iglesia con poder. Por eso le dijiste a los discípulos que predicaran en tu nombre. Y por eso les dijiste, ustedes son testigos. Y yo les enviaré el poder. Señor, gracias porque sin ese poder el enemigo se burlaría. Pero no se tiene que burlar de nadie porque nuestra victoria está en conocerte a ti. Nuestra victoria, Señor, está en que pasemos por el suplicio o por la burla, pero llegando al final de los acontecimientos, estemos en victoria creyendo por la fe en tu palabra, en tu Espíritu Santo. Padre, esta tarde bendice a tu pueblo, tú que estás allá en tu casa, tú que estás en tu lugar y has encendido esta televisión no por casualidad. Tú tienes un mensaje esta tarde del Señor. Entrégale tu vida a Jesucristo y Cristo hará por ti un hombre, una mujer sobrenatural. Solo pídele al Espíritu Santo que te aclare los pensamientos, que te abra las Escrituras para que tú puedas comprender lo maravilloso que es el poder de Dios. Padre, gracias por el pueblo. Gracias por el pueblo, Señor, que te necesita. Porque hay un Espíritu Santo que clama y nosotros lo necesitamos. Y ese Espíritu, Señor, aleluya, Jesús. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.